Hola a todos, muy buenos días. Les habla el pastor Pablo Troches de la Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Hoy vamos a continuar un tema que se llama los ciudadanos del reino. Estamos hablando del reino. Fundamental entender estas verdades, estos principios sobre el reino. En el universo hay dos reinos que están en contienda, el reino de luz y el reino de tinieblas. Son reinos donde hay un rey y hay súbditos y hay territorio. Estos dos reinos están en contienda fuerte, cada día más fuerte. Y usted tiene que entender qué es un ciudadano del reino. ¿Qué papel juega usted como un cristiano nacido de nuevo que tiene a Jesús en su corazón? Hemos dicho que había un reino o hay un reino invisible que es el reino de Dios. Dios quiso trasladarlo acá a la tierra a un reino visible y puso como gobernador, como regente al hombre aquí en la tierra. El hombre cometió el error de desobedecer a Dios y ceder su autoridad. Por eso Satanás usurpó esta autoridad que le había sido dado al hombre y desde entonces está haciendo su trabajo, que es matar, hurtar y destruir. Jesús vino a restaurar lo que el diablo había dañado. Jesús vino a establecer el reino. Por eso es importante que usted entienda que desde que empezó el ministerio, Jesús empezó a hablar del reino. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, manada pequeña, a mi Padre les ha placido entregar en las manos de ustedes el reino. Entonces, este tema del reino es fundamental para desarrollar una vida cristiana plena. Hemos tratado ya unos 4 o 5 temas acerca del reino y hoy quiero hablar específicamente acerca de usted como ciudadano del reino. Ahora, la ciudadanía no es un derecho, es un privilegio y eso se obtiene como resultado del rey te escoge, te elige. Tú eres un escogido. Siempre la Biblia lo dice, eres un escogido por Dios. Tú no conoces a Dios porque tú quisiste, sino porque Él te escogió y Él ha querido manifestarse a tu vida. Ahora, los privilegios del reino son solamente para los ciudadanos, ¿ya? Y obviamente el favor del rey es un privilegio. Qué bueno que tú puedas contar con el favor de Dios en todas las cosas que hagas. Entonces, si una persona se hace ciudadano del reino, todos los privilegios están a su disposición. Tú eres un privilegiado al pertenecer al reino de Dios. Ahora, como ciudadano del reino, tu objetivo es someterte al rey, ¿sí? Y a su justicia y buscar únicamente, escuchen, permanecer ante él de forma intachable, permanecer en la dimensión que él quiere que permanezcas. Por eso, en Mateo 6:23, 6:33 dice la palabra, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, Jesús nos enseñó este principio: busquen primeramente. Sobre todas las cosas, primero busquen el reino. Pero usted no puede buscar el reino si no sabe qué es el reino y si usted no tiene la identidad de ciudadano del reino. Ahora,
identidad, saber quién es usted. Colosenses 1, 12 al 14 dice, con gozo dando gracia al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amor, en quien tenemos redención. La redención, el perdón de los pecados. Aquí habla claramente de que fuiste trasladado por voluntad de Dios, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Maravilloso. Y si hijos, también herederos, herederos del reino. Por una parte, herederos de Dios y por la otra, coherederos con Jesús. Yo tengo el mismo derecho que Jesús. Soy hermano de Jesús, coheredero. Ya que juntamente padecimos para que juntamente seamos glorificados, lo dice la palabra. Entonces, en 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para proclamar las grandezas, las proezas del que lo llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, se está hablando de identidad. Usted tiene que saber quién es un ciudadano del reino. Ahora, como ciudadano del reino tiene autoridad. Tiene autoridad. En el mundo espiritual, el nivel de autoridad que usted tenga, ¿sí?, está totalmente relacionado con la revelación que usted tenga. Si usted no tiene revelación de quién es usted, de cómo opera el reino, entonces no va a tener autoridad, no va a tener la posibilidad de hacer uso de la autoridad que Dios le da. Está totalmente relacionado con el conocimiento de su identidad como ciudadano del reino. Juan 1, 12, 13 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lucas 10, 19 al 20 dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis por esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocíjense de que su nombre está inscrito en los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo que debe producir verdadero regocijo, pero igual tienes autoridad de hollar serpientes y escorpiones y tienes que hacerlo. Nunca jamás. Nosotros los ciudadanos del reino fuimos puestos aquí en la tierra para gobernar, no para ser oprimidos y subyugados por Satanás. Ahora, el ser un ciudadano me da fuerza, me da fortaleza, me da orden en mi vida y me da firmeza. Entonces, la estabilidad emocional y espiritual tuya como ciudadano del reino depende de la revelación que tengas de tu identidad. Tu identidad. Importante saber quién eres, pero creerlo. Hay algunos que dicen soy hijo de Dios, pero parece que fueran unos huérfanos desarrapados. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que entender que Dios es mi Padre y soy un heredero y estoy juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales y tengo autoridad y tengo poder para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, en 1 Pedro 5:10 dice, pero Dios en toda su gracia nos llamó, ¿sí?, con su amor eterno en Jesús, porque dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Miren aquí la obra de Dios, perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. El gran problema es que muchos cristianos no son
digamos, no cumplen este proceso, ¿ya? No cumplen este proceso de ser afirmados, de ser fortalecidos, de ser establecidos. Es importante que llegues a ese nivel, ser establecido, firmemente establecido como un ciudadano del reino. Efesios 2:19 dice: así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Estoy hablando de ciudadanía, ciudadanía celestial. Tu ciudadanía está en los cielos. Eres un ciudadano del reino de los cielos, con todos los derechos legales. Ahora, el conocer, el tener identidad de esta ciudadanía define tu propósito, define para qué es que estás, ¿sí? La identidad que tú tengas es lo que define tu propósito eterno. Tú no naciste para sufrir, tú no naciste para ser escarmentado por el diablo, para ser un basurero del diablo. No, tú naciste para cosas grandes y significativos. Entonces, el propósito es la razón eterna por la cual tú fuiste creado. Salmo 139, 15 y 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y dice: mi embrión, esto es grandioso, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Escúchame bien, para ti Dios hizo un diseño especial. Tú eres único, tú eres exclusivo, no hay nadie semejante a ti. Tú tienes habilidades, tienes talentos, tienes posibilidades, tienes dones, pero a plenitud. Tienes una capacidad impresionante de trascender, de llegar a lograr cosas grandes y significativas. El diablo te ha hecho creer siempre que no vales, que no sirves para nada, que eres cola. Pero Dios te dice: no, señor, tú eres cabeza y tienes que aprender a funcionar como cabeza. Entonces, en Isaías 49:1 dice: oídme y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, ¿sí? Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Esto es grandioso. Dios a ti te escogió, te llamó, te formó desde el vientre de tu madre. Desde las entrañas de tu madre tuvo el nombre de tuyo, lo tuvo en su memoria. Esto es impresionante. Ahora, la identidad es revelada progresivamente, ¿sí? A la medida que somos procesados y somos llevados en conocimiento, y a medida que nosotros nos dispongamos. Si yo me dispongo a conocer la palabra, pues voy a tener revelación. Juan 16:13 dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es tu maestro, es tu guía, es tu director. Muy bien. Ahora, es importante que tú entiendas entonces quién eres tú, ¿ya? ¿Qué tienes tú como ciudadano del reino? Y todo lo que puedes hacer. Entonces, tú eres un hijo legal, legítimo de Dios. Filipenses 3:20 dice: porque tu ciudadanía está en los cielos, de donde aguardarás ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Tu ciudadanía está en los cielos. Tienes una carta de ciudadanía celestial. Punto. Créelo. Muy bien. Eres un hijo legítimo de Dios. Nadie te puede quitar eso. Gálatas 3:26 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús.
Eres hijo de Dios por la fe, creíste en Jesús y te convertiste en un hijo legítimo de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, papito. Eso es nuestro clamor. Mi Padre amado, mi Padre que me ama. Grandioso eres tú, Señor. Entonces, Jesús es establecido como el primogénito de muchos hermanos, ¿ya? Jesús es nuestro hermano, Jesús es tu hermano. Ahora, entonces tú eres un hijo de Dios, eres un ciudadano del reino de los cielos, pero también eres un sacerdote, eres un ministro de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Te estoy hablando de ciudadanía al reino de los cielos, pero te estoy hablando de identidad. ¿Quién eres tú en el reino de los cielos? Eres un real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesús, de aquel que te pasó de las tinieblas a la luz. Entonces eres un sacerdote, también eres un gobernante. Quiero que entiendas esto. Dios te puso para gobernar, para liderar, para mandar. No te hizo para que estés gobernado, subyugado y controlado. La función que Dios, por el cual Dios trajo al hombre era eso, para que, dice, señoread en toda la tierra. Y tristemente no señoreamos ni sobre nuestras propias vidas siquiera. Entonces eres un gobernante. Dijo, cuando los formó, dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad toda la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Para eso nos puso Dios. Tú eres también un intercesor profético, ¿ya? Estás llamado a clamarle a Dios, porque Dios no hace nada sino como respuesta a oración. Por lo tanto, te tienes que convertir y tienes que ejercer como un intercesor profético. También estás llamado a ser juez. Juez. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fecundo y multiplicado, llenad la tierra, sojuzgadla, sean jueces, ¿sí? Dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú estás sentado juntamente con Cristo, estás en un lugar de autoridad. No estás sentado para descansar, no, para ejercer justicia juntamente con Cristo. Entonces es importante entender esto. Ahora, tú tienes una herencia. Tienes una herencia, y dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos y coherederos con Jesús. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados, ¿ya? Tenemos un espíritu de poder y de dominio propio. Tú tienes dominio propio, tienes poder. Quiero que lo entiendas. Tú no eres un aparecido, tú no eres un recogido, tú no eres un esclavo, no, ni eres muchísimo menos un gusano. Algunos cristianos, yo que soy un pobre gusano, no. Tú tienes un espíritu de poder. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no te ha dado Dios a ti espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor y de dominio propio. También tienes un propósito eterno. Es eterno. Efesios 4:8 dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, ¿ya? Y nos dio dones a los hombres. Entonces, tienes un propósito eterno. Tienes dones y tienes un llamado, un ministerio, digámoslo así,
Porque dice la palabra en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿ya? Irrevocables, no se pueden revocar. Tú tienes dones, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Problema que los tienes escondidos, que los tienes guardados, que te ha dado temor sacarlos. Los dones los da Dios para ministrar a otras personas, para ayudar a otras personas. Y dice que hay un llamado que es irrevocable, muy posiblemente sobre tu vida. Hay un llamado a ser un ministro del Evangelio, a servir, a trabajar. Al fin y al cabo, todo este sistema se va a acabar y lo único que va a permanecer es el reino de Dios. Su reino no tendrá fin. Tienes autoridad y tienes dominio. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido. Tienes autoridad y tienes dominio. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Vivir ante la presencia de Dios, buscar la presencia, adorarlo. Como ciudadano del reino, como hijo de Dios, no hay más posibilidad sino estar rendido al Padre, viviendo sometido a su presencia, anhelando su presencia. Ahora, recibes del Padre la revelación. Cada vez que lees la Biblia, ¿sí?, tú puedes recibir revelación. Pídele a Dios revelación. Yo quiero conocer esos secretos escondidos, esas revelaciones grandes. Quiero conocer cómo funciona el mundo de las tinieblas, cómo funcionan los demonios, cómo opera esto, cómo opera ello. Quiero saber cómo funcionan los ángeles, porque hay una cantidad de elementos, de cosas que están a tu disposición, pero no las usas porque no conoces. Por desconocimiento el pueblo perece. Entonces es necesario que conozcas, que tengas revelación. Ahora, tienes que proclamar y presentar a Jesús y a su reino delante de los hombres, porque eres un ministro de reconciliación. La Biblia dice que Dios te ha establecido como un ministro. Dice, rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. Tú tienes que rogarle a la gente, reconcíliense con Dios. Muy bien. Tienes que utilizar la autoridad y el poder para manifestar el reino. Dios te da autoridad no para que digas, ay, se levantó el diablo contra mí, ¿quién me ayudará? No, eso debe cambiar. El diablo está bajo tus pies allí, subyugado, aplastado. Esa es la posición. Eso no es que hay que miedo del diablo. No, conoce quién eres. Entonces tienes que utilizar la autoridad y el poder para manifestar el reino. La palabra de Dios dice que tus manos serán puestas sobre los enfermos y sanarán. Y dice claramente, por ejemplo, en Mateo 10:1. Entonces, dice, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, ¿ya? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ante un espíritu inmundo, ¿dónde está el pastor? No, tú, como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos, tienes autoridad. Tienes que también ser una voz profética. Entonces, ser una voz profética es simplemente proclamar la palabra de Dios. Profetizar lo que dice la palabra. Yo no te estoy hablando de que tienes que ser un profeta e inventarte profecías. No, estoy diciendo que debes proclamar, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, importante, Dios te necesita, te está esperando. Ser luz en medio de la oscuridad. Importantísimo ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, en conclusión, eres un ciudadano del reino de los cielos, con derechos legales. Nadie te puede quitar ese derecho. Tienes privilegios y tienes deberes. Tienes derechos, pero también tienes deberes. Entonces, cuando tú conoces tu identidad, la tienes clara, tienes definido quién eres y para qué estás en la tierra, vas a encontrar tu propósito y vas a funcionar dentro de la perfecta voluntad de Dios. Muy bien. A trabajar,
a meter estos principios, estos conceptos, estas ideas en mi mente y en mi corazón y vivir real y verdaderamente como un hijo de Dios. Hay cosas grandes, maravillosas, y no es como frases de cajón, son verdades. Para un hijo de Dios están abiertas todas las posibilidades. El cielo está abierto para ti. El acceso al Padre está disponible. Solamente úsalo. Úsalo y verás cómo tu vida toma nuevos giros y nuevas dimensiones. Un abrazo, bendiciones.